Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los megamismos, como la división entre el este y el oeste, nos impiden ver el mundo con precisión. He aquí una pregunta para usted: durante los últimos 20 años, ¿qué ha ocurrido con el nivel de pobreza extrema en el mundo? ¿Casi se ha duplicado? ¿Se quedó igual? ¿O lo han cortado casi a la mitad? Si has adivinado que se ha reducido casi a la mitad, eres una de las pocas personas que ha respondido correctamente a la pregunta. En los Estados Unidos, solo el 5% de las personas acertó; en el Reino Unido, solo el 9% eligió la respuesta correcta, y entre los que se equivocaron se encuentran algunos de los expertos más brillantes que trabajan hoy en día. La razón por la que tan pocas personas tienen una comprensión precisa del mundo se debe en gran parte a nuestros instintos naturales, y a lo que el autor denomina megaminconceptos. Algunos conceptos erróneos son enormes debido a lo profundamente que estropean nuestra comprensión del mundo. Una de las principales es la mentalidad de nosotros contra ellos de los occidentales, es decir, la idea de que Occidente y Oriente son fundamentalmente diferentes, y de alguna manera están en desacuerdo entre sí. Esto también se conoce como el anticuado concepto del mundo desarrollado frente al mundo en desarrollo. Cuando el autor daba conferencias, se dio cuenta de que muchos estudiantes seguían pensando que Oriente estaba lleno de países donde las tasas de natalidad estaban fuera de control, y donde la religión y la cultura impedían la creación de una sociedad moderna u occidental. Como dijo uno de los estudiantes de Roslin, nunca podrán vivir como nosotros. Pero, ¿quiénes son exactamente ellos, o el este o el mundo en desarrollo? ¿Tanto Japón como la Ciudad de México siguen siendo parte del este? ¿Se sigue considerando que China e India son incapaces de albergar ciudades modernas? En 1965, si tan solo analizáramos la tasa de mortalidad infantil en todo el mundo, que es una gran prueba de los sistemas sanitarios, educativos y económicos generales de una nación, 125 países entrarían en la categoría de en desarrollo, ya que más del 5% de sus niños morían antes de cumplir 5 años. Hoy en día, esa categoría solo contiene 13 países. En otras palabras, ya no existe Occidente y los demás. Otros conceptos erróneos megamíticos son el resultado de nuestro instinto de negatividad. He aquí otra pregunta: en todos los países de bajos ingresos del mundo, ¿cuántas niñas terminan la escuela pública? ¿20%, 40% o 60%? ¿Ya estás empezando a adivinar que la respuesta probablemente sea la más positiva? De hecho, el 60% de las niñas de los países de bajos ingresos terminan la escuela pública. Además, en promedio, todas las mujeres de 30 años han asistido 9 años a la escuela. Eso es solo un año menos que el promedio mundial de hombres de 30 años. Estas son solo algunas señales del increíble progreso que se ha logrado, un progreso del que muy pocas personas son conscientes. Entonces, ¿por qué se pasan por alto estos aspectos positivos? Bueno, una de las razones es nuestro instinto de negatividad, que nos lleva a la segunda idea errónea, que el mundo está empeorando. La verdad es que, en general, en casi todas las estadísticas mensurables, desde la esperanza de vida hasta la falta de pobreza, el mundo ha mejorado. Sin embargo, como seres humanos, tendemos a centrarnos en lo malo. En 1800, el 85% del mundo vivía en la pobreza extrema; hoy, ese porcentaje se ha reducido a 9. Esto es completamente sorprendente y, sin embargo, no vas a enterarte de ello en las noticias. Es mucho más probable que los medios de comunicación informen sobre desastres naturales, delitos o cualquier otra desviación lamentable de la trayectoria del mundo, por lo demás excelente. En la década de 1980, había muchas menos noticias para consumir, y se podían demoler ecosistemas enteros sin que saliera ni una noticia en el periódico local. Ahora, los periódicos del mundo entero están a tu alcance, exponiéndote a ti, y a casi todos los demás habitantes del mundo, a más malas noticias que nunca. Esta sobreexposición da la impresión de que las cosas han empeorado mucho en los últimos 20 años. Pero recuerde que por cada muerte sobre la que lea a causa de una inundación o un terremoto, hay muchas personas que sobrevivieron al desastre y no se informa sobre ellas.
De hecho, gracias a los avances en materiales de construcción asequibles, las comunidades de bajos ingresos están mucho más seguras que nunca. Hoy en día, la tasa de muertes por desastres naturales es solo el 25% de lo que era hace 100 años. Nuestros instintos de miedo y tamaño, así como nuestro instinto de línea recta, también contribuyen a nuestra comprensión sesgada del mundo. Si ves un gráfico con una línea que sube de manera constante, es probable que tu cerebro te diga que esta línea recta seguirá subiendo en un futuro próximo. Sin embargo, muy pocos gráficos tienen líneas rectas. Piensa en tu propia tasa de crecimiento infantil. Durante un tiempo, tu estatura probablemente podría medirse en línea recta, pero luego alcanzas una altura máxima y se estabilizó. Pensamos lo mismo con respecto a la población. Nuestra tercera idea errónea es que la población mundial seguirá aumentando, 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 cuando el hecho es que estamos cerca de alcanzar nuestro punto máximo. Según los meteorólogos de la ONU, cuyo trabajo consiste en estudiar el crecimiento de la población mundial se estabilizará entre 2060 y 2100. Hay varias razones para ello, pero una de las principales es que, a medida que disminuye la pobreza, las personas tienden a tener menos hijos. Hace cientos de años, la madre promedio dio a luz a unos 6 hijos debido a la alta tasa de mortalidad, y a la necesidad de tener hijos que pudieran ayudar con las tareas agrícolas o industriales. Este ya no es el caso. Ahora, gracias a la educación, el control de la natalidad y la reducción de la pobreza, la madre promedio tiene 2,5 hijos. Para 2060, los niños ya nacidos habrán crecido y tenido sus hijos, momento en el que se prevé que la población se estabilice en unos 11.000 millones. Así que realmente no deberíamos preocuparnos por el interminable crecimiento o la superpoblación de la población. Sin embargo, nos preocupamos. Esto se debe a nuestros instintos de miedo y tamaño. La razón de nuestro instinto de miedo se explica por sí misma. Tener miedo puede mantenerte a salvo de las amenazas. Nuestros antepasados desarrollaron este instinto en tiempos más peligrosos, cuando los humanos corrían peligro a causa de los tigres dientes de sable y las tribus rivales. Como ya no hay tantas amenazas inmediatas, ahora tendemos a perder el miedo, y a preocuparnos por amenazas que en realidad no existen. Y nuestro instinto de talla nos lleva a sobreestimar los peligros que nuestro instinto de miedo nos crea. Tomemos como ejemplo nuestro miedo a la violencia. Estamos expuestos a un mayor número de noticias sobre violencia que nunca, por lo que creemos que hay más. Sin embargo, las cifras reales muestran que la delincuencia ha disminuido. En los Estados Unidos, se denunciaron 14,5 millones de delitos en 1990. En 2016, esa cifra se redujo a 9,5 millones. Las personas tienden a generalizar en exceso, y piensan erróneamente que ciertos resultados son inevitables. Una de las mejores maneras de combatir muchos de nuestros peores instintos es recopilar los datos correctos y darles el contexto adecuado. Si lees que 4 millones de bebés murieron el año pasado, la magnitud de esa cifra podría hacerte creer que vivimos tiempos terribles. Sin embargo, si observa cuántos bebés murieron en 1950, y ve que la cifra es de 14,4 millones, obtendrá una comprensión mucho más precisa de los tiempos en que vivimos. Sí, en un mundo ideal, ningún bebé moriría, pero en el nuestro es importante contextualizar la desgracia para percibir el progreso. Haber reducido el número de muertes infantiles anuales en 10 millones en menos de 70 años es un gran logro, y debemos reconocer ese progreso. Además, debemos evitar hacer generalizaciones inútiles. Algunas generalizaciones son acertadas, la cocina de Japón es diferente a la de Inglaterra, pero muchas otras, especialmente las que se refieren a la raza y el género, son como obstáculos para una visión del mundo precisa. He aquí otra pregunta: ¿cuántos niños de 1 año en el mundo han sido vacunados contra alguna enfermedad? ¿20%, 50% u 80%? Sí, es cierto, el 80%, casi todos los niños del mundo reciben algún tipo de atención médica básica. Esta estadística no solo es alucinante si se tiene en cuenta que mucha gente habría pensado que era imposible hace solo un par de generaciones.
También desafía la generalización común de que ciertos países, quizás de África o Oriente Medio, nunca tendrán la infraestructura adecuada para hacer llegar este tipo de medicamentos a los niños, y están destinados a quedar sumidos para siempre en la pobreza. En lugar de pensar en términos de tribus, religiones o culturas, una cosmovisión más precisa sería ver el mundo en términos de niveles de ingresos. Esto funciona bien porque, independientemente de su religión o cultura, un país que ha escapado del nivel de ingresos más bajo pronto verá mejoras en aspectos como la educación, la atención médica y la infraestructura básica. Para ver el mundo con precisión, las personas deben adoptar múltiples perspectivas y evitar culpar a individuos o grupos. Una de las mejores maneras de evitar la generalización excesiva es viajar y ver otras culturas de primera mano. Esta también es una excelente manera de obtener múltiples perspectivas, lo cual es muy importante, ya que adoptar perspectivas limitadas es otro gran obstáculo para una visión del mundo precisa. Si hoy fueras a Afganistán, que es uno de los pocos países que aún trabajan para escapar de la pobreza extrema y del nivel de ingresos más bajo, conocerías a jóvenes que, no obstante, se están preparando para una vida moderna. Del mismo modo, si hubiera viajado en la década de 1970 y hubiera visitado Corea del Sur, habría visto cómo una nación pasaba rápidamente de ser una nación de bajos ingresos a una nación de ingresos medios bajo una dictadura militar, un hecho que desafía la visión limitada del mundo de que solo un gobierno completamente democrático puede conducir a una economía saludable. De hecho, de las 10 economías de más rápido crecimiento en 2016, 9 de los países no son muy democráticos. Así que no piense que solo la democracia puede conducir al crecimiento económico, la realidad de la economía global actual demuestra lo contrario. El hecho es que el mundo es muy complicado, por lo que es inteligente tener tantas perspectivas como sea posible. También es por eso que es muy miope señalar a una persona, o incluso a un grupo como la fuente de un problema, como solemos hacer. Por ejemplo, las compañías farmacéuticas a menudo no investigan soluciones para la malaria, la enfermedad del sueño y otras enfermedades que solo afectan a las poblaciones más pobres. La respuesta reflexiva podría ser culpar al director ejecutivo de la empresa farmacéutica, pero, ¿no está el director ejecutivo simplemente siguiendo el ejemplo de los miembros del consejo de administración? ¿Y los miembros de la junta no están haciendo lo que quieren los accionistas? O tomemos como ejemplo la reciente crisis de refugiados. Cuando los europeos vieron fotos de cadáveres que llegaban a la costa después de que sus barcos mal construidos se derrumbaran, muchas personas echaron inmediatamente la culpa a los traficantes. Pero si se sigue indagando en el meollo del problema, se dará cuenta de que la razón principal por la que los refugiados se encuentran en mal estado es porque la legislación europea exige que un refugiado que viaje sin visado sea aprobado como refugiado válido por el personal del barco, avión, autobús o tren en el que intenta subir. Pero esto es tan difícil que nunca sucede. Además, la legislación europea permite a las autoridades confiscar los barcos utilizados para el transporte de refugiados, por lo que ningún traficante está dispuesto a utilizar un barco bueno y fiable. Evite tomar decisiones precipitadas y exageraciones, y apéguese a los hechos en la educación, los negocios y el periodismo. El último instinto problemático que tenemos es el instinto de urgencia, que nos lleva a tomar decisiones precipitadas que a menudo terminan siendo equivocadas o simplemente malas. Nuestros problemas más importantes, como que las compañías farmacéuticas no investigan ciertas enfermedades o los refugiados que huyen en barcos de mala calidad, suelen ser complejos y requieren una cuidadosa consideración de todas las posibles repercusiones. Y esto significa que un problema casi nunca tiene una solución clara. Es de suma importancia que consideremos todos los resultados posibles antes de tomar decisiones importantes. Esto significa ceñirse a una visión del mundo basada en hechos, incluso si las personas con buenas intenciones piensan que las exageraciones ayudarán. No cabe duda de que el cambio climático es un asunto importante, pero algunos están ansiosos por difundir el mensaje del peor de los casos e ignorar los escenarios mejores o más probables. En su opinión, necesitamos sembrar el miedo para que la gente tome medidas. Sin embargo, a la larga, la exageración puede hacer que las personas se sientan engañadas, lo que podría llevar a que los activistas del cambio climático pierdan credibilidad,
lo que debería ser de suma importancia. Los hechos y la precisión deben respetarse en todos los ámbitos de la vida, incluidos la educación, los negocios y el periodismo. Los maestros siempre deben asegurarse de que utilizan información actualizada. Gran parte de nuestro continuo pensamiento de Occidente, y el resto proviene de información antigua y perspectivas anticuadas. Las empresas y los inversores también pueden utilizar una visión del mundo precisa en su beneficio. Todas las señales apuntan a que África es una tierra floreciente de negocios futuros, y ahora es el momento perfecto para invertir. No solo ayudarás a que un área crezca, sino que también estarás a la vanguardia. Los periodistas son como todos los demás, agobiados por los mismos conceptos erróneos e instintos, y aunque podemos esperar que sean lo más sinceros posible cuando informen sobre el mundo, los lectores no deben confiar en una sola fuente para obtener toda su información. Recuerda que adoptar múltiples perspectivas es clave para una verdadera comprensión.